Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a concluir nuestro estudio del libro de Salmos y vamos a ver algunos de los temas principales del libro y algunos salmos representativos que nos indiquen algunos de los temas centrales del libro. Hemos hablado de el libro de Salmos en varios sentidos. En primer lugar, hemos hablado de este libro como un microcosmos del canon. Incluso indicamos algunas conexiones composicionales que reflejan la estructura de la Torá y las tres partes del canon. Hablamos de cómo es un resumen de los temas bíblicos teológicos. No hay quizás tema o imagen de la ley de los profetas que no aparezca en alguna manera en el libro de los Salmos. Incluso casi toda la historia es resumida. Habla desde el exilio babilónico hasta a Moisés y el inicio de la nación de Israel con su centro en David. También no hay una experiencia humana que no sea ilustrada por eso. Desde la tristeza más profunda hasta la alegría celestial de la gloria. Vemos todo el rango de experiencia, de tema bíblico-teológico, de teología, de promesa para la gloria del Señor. Entonces, en este libro vemos, en cuanto a ese último punto, una cita importante de esto viene de Calvino, quien dijo: me he acostumbrado a llamar a este libro, creo que no de forma inapropiada, una anatomía de todas las partes del alma. Porque no hay una emoción de la que uno puede ser consciente que no esté aquí representada como en un espejo. O mejor dicho, el Espíritu Santo ha traído aquí a la vida todas las penas, tristezas, temores, dudas, esperanzas, preocupaciones, perplejidades, en fin, todas las emociones distractoras con las que las mentes de los hombres suelen agitarse. Y otro autor dice: la misma amplitud de diversidad se descubre en la gama de experiencias y emociones expresadas en los salmos. Aunque nos incomode admitirlo, los textos de los salmos abarcan desde la gran rubia fulminante hasta el tierno amor, desde la desesperación más profunda hasta la confianza más imperecedera. Los salmos son una exposición exhaustiva de la experiencia y la emoción humanas. Entonces, el libro de Salmos es muy precioso, que presenta toda esa gama de emoción humana en el contexto de las promesas de Dios, su creación, su naturaleza, sus promesas, su pacto y la esperanza que tenemos en Él. Debido a todo esto, la teología del libro de Salmos es muy profunda. El libro de Salmos es un microcosmos del canon entero que nos resume, quizás en un sentido, para entender la teología bíblica, para entender la teología de la Biblia, entender el libro de Salmos es una buena meta. Si entendemos ese libro, nos da una buena muestra de todas las varias otras doctrinas que tenemos en las escrituras, bíblico-teológicas o sistemáticas. Y uno de los puntos principales de este libro es la esperanza del rey prometido. Hay unas 60 veces en el libro que la palabra rey aparece. 35 veces, 35 de esas 60 hablan de Jehová reinando sobre su pueblo o el Mesías reinando sobre su pueblo. Entonces, la mitad de ellos y los otros hacen referencia, casi todos hacen referencia a los otros reyes de las naciones doblegándose delante de Dios y su Mesías. Entonces, en algún sentido, todas esas referencias hablan de Dios como el rey sobre su pueblo, estableciendo al Mesías para reinar para siempre en un reino de todo el mundo. Casi todas esas referencias hablan de esa verdad. Incluso el salmo más famoso. ¿Cuál es el salmo más famoso, quizás? 23. Ajá. ¿Qué dijiste? Sí. 24. Más famoso. Para ti no es famoso. Más famoso en todo el mundo. En cualquier lugar ves ahí en un funerario o en cualquier parte del mundo puede haber una referencia a Salmo 23. Y ahí se presenta a Dios como rey. Dios es el rey pastor sobre su pueblo. Como hemos visto en los profetas, como Isaías 40, Dios se compara con
como un rey pastor. Miqueas vimos esa idea de Dios como el rey pastor. Jeremías 23 o Ezequiel 34 o Zacarías 11. Los reyes se comparan con pastores. En muchos salmos vemos que Dios es el rey debido a ser el creador de todo. En 33, 100, 104, 148, Dios ha creado todas esas cosas y por eso Él es rey sobre todas esas cosas. Pero en otros salmos vemos que es el rey debido a esa relación pactual con su pueblo, las promesas que Él ha dado, el pacto que hizo con David y la promesa del rey prometido, quien es su hijo, desde Salmo 2. Los salmos royales o reales y los salmos mesiánicos hablan de esto. Muchas veces todos los salmos de realeza son también salmos mesiánicos. Y muchos de los salmos mesiánicos hablan del Mesías como un rey. No todos, porque algunos enfatizan otra parte de su obra, es el sufrimiento, ¿cierto? Como Salmo 22. Pero incluso ese termina con su exaltación sobre sus enemigos y su elevación en la presencia de Dios. Como Zacarías, esos salmos hablan del rechazamiento del Mesías. Pero al final tiene victoria sobre sus enemigos, como incluso en Salmo 2, que las naciones tramen contra el Mesías, pero Dios le da la victoria sobre sus enemigos. También muchos de los salmos reales presentan el rey ideal o el rey justo. A veces pueden hablar de cómo deben ser los reyes de Israel. Y de esa manera describe cómo va a ser ese rey prometido. Debe ser un rey justo, quien libra a los pobres y a los afligidos, quien guarda la Torá, quien medita en la palabra del Señor. Como en 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, cuando habla de ese doble lado de dicotomía del pacto davídico. Dios hizo un pacto con David ciertísimo. Va a cumplirse. Dios va a enviar al Mesías por los lomos de David. Punto final. Pero va a castigar a sus hijos individuales si no guardan el pacto, si no son justos. Porque para que el rey prometido cumpla con esas bendiciones, tiene que ser un rey justo. Tiene que meditar en la ley, según Deuteronomio 17. Tiene que guardar la ley, tiene que obedecer, tiene que conquistar a los enemigos, tiene que cumplir ciertas cosas. Entonces, cuando no lo hacen, Dios sí los va a castigar, los castiga, como dice en 2 Samuel 7. Y eso dice 2 Samuel 23, que deben ser justos, como el sol, como el jardín del Edén, deben ser justos. Pero cuando no lo son, Dios los va a castigar, pero Dios no va a fallar en su promesa. Entonces, a veces tenemos esa dinámica de los reyes fallando, pero la esperanza de que Dios todavía va a cumplir su palabra. Salmo 89, por ejemplo, dice eso casi explícitamente en esos mismos términos. Vemos la obra del Mesías en su victoria muy claramente en Salmos como 110, un pasaje, el pasaje más citado directamente en el Nuevo Testamento. Este salmo presenta la salvación del pueblo por el Mesías, la destrucción de todos sus enemigos, e incluso la exaltación de ese rey a ser sacerdote, a ser un sacerdote eterno. Vemos que Él es el juez, quien juzga a todos los injustos. En Stephen Dempster dice, el Salmo 110 describe la instauración de un nuevo soberano con sus enemigos bajo sus pies, a los que golpea en la cabeza, un eco resonante del dominio recuperado de la humanidad. Pero también combina motivos reales y sacerdotales. El nuevo rey trascenderá virtualmente no solo a David, sino también al sacerdocio israelita. Como por eso dice, el Señor dijo a mi Señor, haciendo referencia a eso. También vemos el tema del reino en esos Salmos 93 a 99, que hablan de Dios siendo entronado, puesto sobre su trono. Nuestro Dios reina sobre todo. Por eso debe ser el objeto de nuestra adoración. Debemos llevarle tributo, debemos confiar en Él y reconocer que somos suyos. Como en los 12 y las promesas del Pentateuco, el reinado de Dios significa que justicia completa a los pecadores y salvación perfecta a su pueblo. Que Él va a traer justicia para los pecadores, sobre los pecadores, y salvación para su pueblo. Ese es un tema común aquí en los Salmos.
Esos salmos de lamento y de agradecimiento nos muestran la realidad del sufrimiento, de la realidad de que el pueblo por ahora está en medio del exilio, esperando la venida del reino eterno, esperando ese gran día del Señor, los últimos días, cuando el monte de la casa del Señor va a ser elevado sobre todos los montes, en Miqueas 4 y Isaías 2. Están todavía esperando ese nuevo éxodo, aunque muchos de ellos desde el contexto de David expresando ese lenguaje, y algunos expresando quizás un contexto de exilio, como en 89 o 137, que habla del exilio, de la destrucción de la dinastía de David, de Israel y de Judá, pero esperando que pronto Dios va a cumplir sus promesas, como en Salmo 73. En medio del dolor, confusión, el avance y conquistas de los enemigos, ¿por qué seguir confiando si eso es lo que va a pasar? Si esa es la prosperidad que me trae meditar en la ley del Señor, ¿por qué hacerlo? Si mi prosperidad es la conquista, ser conquistada por mis enemigos. Pero hay la esperanza de que aún después de esto viene una realidad escatológica, una salvación gloriosa, una resurrección, en la cual los inicuos, los injustos serán juzgados y a los fieles serán salvados. Como dice Salmo 73, 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, un tema que está en el corazón de este libro es que podemos confiar en nuestro Dios y Rey pactual. Y debemos entregarnos a sus promesas, aunque pasemos por mucha oposición, aflicción o incluso la muerte misma. Aún frente a la muerte, la oposición o la aflicción, podemos confiar en el Señor. En medio de estos tres obstáculos de la caída, de la oposición del enemigo, la aflicción que viene con una, la aflicción que viene de una creación maldita, de nuestro alejamiento del Señor, la muerte misma, podemos esperar que Dios nos va a salvar conforme a sus promesas. Entonces, para desarrollar de una manera más profunda la teología del Salterio, en lo que acabo de mencionar en los últimos momentos, he tratado de resumir muy panorámicamente, muy generalmente, algunos de los puntos principales de los salmos. Pero para verlo en el texto, un poco más, quiero invitarles a considerar conmigo las costuras del libro de Salmos. Las costuras del libro de Salmos. Yo estoy aquí en esto siguiendo la sugerencia de G.K. Beale, quien dijo que el énfasis temático principal del final y del principio de cada libro de los 5 libros de Salmos proporciona la pista primordial del tema principal de cada libro y vistos en conjunto de todo el Salterio. Entonces él tiene esta hipótesis que, como hemos visto, tenemos la introducción 1 y 2, libro 1 es 3 a, pues 1 también está ahí, a 41, 2, 42 a 72, 73 a 89, 90 a 106, 5, 107 a 145 y conclusión tenemos 146 a 150. Entonces, Beale, él argumenta que tomando en cuenta la diversidad, ¿cierto? La diversidad no es siempre una progresión lógica, no es algo sistemático, pero hay cierta conexión entre las costuras de esta división, ese bosquejo. Entonces, si consideramos 1 y 2, si consideramos 41 y 42, 72, 73, 89, 90, 106, 107 y estos, sobre todo estos, podemos tener una idea general de cómo funciona el Salterio, cómo funciona cada libro y algunos de los temas principales del libro. Entonces, hagamos eso. Quizás vamos a extendernos un poco en esta clase, pero vamos a considerar estos salmos. Sería la introducción 1 y 2, de ahí 41 y 42,
su conexión, 72 y 73, 89 y 90, 106 y 107, y de ahí los últimos. Cuando llegamos al inicio, un primer detalle importante de entender los salmos y para leer los salmos es entender el rol introductorio de Salmos 1 y 2. Esos dos salmos introducen muchos de esos temas principales que se van a repetir. De hecho, en muchos de estos usan lenguaje o conexiones o imágenes que empiezan aquí en Salmos 1 y 2. Bill dice, los Salmos 1 y 2 son probablemente la mejor introducción, no solo a los primeros libros, sino todo el Salterio. Entonces, esto no solamente introduce libro 1, pero parece introducir todo el libro completo. En primer lugar, podemos resumir el mensaje de este salmo. Los que mediten en la palabra de Dios, la obedecen y permanecen separados de los pecadores, prosperarán y disfrutarán de la comunión con Dios. Pero los malvados que desdeñan la palabra de Dios son fugaces, inestables y pronto perecerán en el juicio de Dios. Ese salmo contribuye a muchos de los temas de la teología bíblica. No solo desempeña un rol clave en la estructura del Antiguo Testamento como parte de esas costuras que conecta a los profetas y los escritos y la ley y los profetas, forma un rol ahí canónicamente, pero incluso el salmo mismo contribuye a nuestro entendimiento de los destinatarios del plan de Dios, los recipientes, la identificación de esta obra, los obstáculos que Dios va a superar y la meta final. Hablando de los recipientes del plan de Dios, son un pueblo elegido de entre todas las naciones, que es transformado por la palabra y el Espíritu de Dios. Pero en ese salmo vemos que la palabra de Dios es uno de los instrumentos clave utilizados para distinguir el carácter y la porción final del pueblo de Dios. Aquellos que mediten en la palabra de Dios, encuentren su deleite en ella, son bendecidos y su carácter es separado y distinto de los malvados. Se dice que producen fruto y están íntimamente relacionados con el Señor. Son conocidos por el Señor. En ese salmo vemos que la palabra de Dios es la fuente de verdadera sabiduría y bienaventuranza. También se hace mayor hincapié en los destinatarios del plan de Dios por su contraste con los malvados. Los impíos serán juzgados y dice perecerán. No podrían estar más separados en sus características. Algunos tienen vida eterna, una vida como un nuevo Edén, y otros perecen. Los justos producen fruto, mientras que los malvados son paja que perece. Sin embargo, son la palabra y su autor los que marcan esta diferencia. El Señor conoce personalmente y aprueba el camino de los justos, ya que su camino está pavimentado por su misma palabra. Pero los impíos se alejan de Dios y de su presencia y solo esperan muerte. La identificación de ese plan se insinúa también en ese salmo. Vemos el hecho de que la bienaventuranza es la porción de ese pueblo y que esa bienaventuranza se encuentra en la comunión íntima con el Señor a través de su palabra y como resultado de una vida de rectitud. Los justos disfrutan de la presencia de Dios a través de su palabra, pero también reciben una porción especial de su favor en esa vida y más tarde también a causa de ella. Vemos que el objetivo de llevar a las personas a la bendita presencia de Dios es una realidad que se logra a través de su palabra. De hecho, la palabra es tan poderosa que ya se puede experimentar en cierta medida en el camino de esta vida a través de la meditación y la obediencia. Sin embargo, la mayor bendición vendrá en el futuro cuando se experimente la plenitud de la presencia de Dios. Parte de la meta es también la separación de los malvados y los justos. Que los enemigos, los escarnecedores, sean destruidos y el pueblo de Dios entre a la congregación del Señor, salvos y seguros. Esa idea de la bienaventuranza en la presencia de Dios como parte del plan de Dios también se ve en la referencia al paraíso edénico, donde el hombre comulga, tiene comunión con Dios. Al describir al hombre justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, nos recuerda de la imagen del jardín de Edén, un jardín con árboles plantados al lado de un río que fluye desde dentro del jardín. Ambos tienen esa idea de la presencia de Dios,
de los árboles en medio de un jardín donde hay fruto y hay un río que fluye de ahí. Son imágenes muy conectadas. Incluso hablando de la sabiduría como el árbol de la vida, no es algo completamente nuevo. Aquí vemos la sabiduría de la palabra que produce un árbol de vida, el árbol de vida en la persona. Y Proverbios 3 y otros lugares también usan ese tipo de imagen. James Hamilton dice, el efecto poético sugiere que meditar en la Torah media la presencia de Dios. De modo que quienes caminen con Dios en la palabra experimenten una renovación de lo que habría sido la vida en el Edén. Del mismo modo, los que aprenden la Torah en Proverbios 3 encuentran que la sabiduría es un árbol de vida. Proverbios 3:8. 18. Y tanto Proverbios 11:30 como 15:4 indican que las palabras de los justos son un árbol de vida para los demás. También está implícita aquí la idea de un rey. Sobre todo a través de la conexión con Salmo 2, que hay algo bien ligado aquí entre esos dos salmos. Es posible que el hombre verdaderamente justo que se ve aquí es el hijo mismo prometido del pacto davídico. ¿Por qué? ¿Cómo se describe el rey justo? ¿Cómo debe ser el rey? ¿Cómo debe Salomón, por ejemplo, cumplir el pacto que Dios había hecho con él? Meditando en la palabra del Señor. Eso es lo que David le había mandado a Salomón en 1 de Reyes capítulo 2. Eso es Josué, como también una figura real, como el primer rey sobre Israel, aunque solo profeta, pero en una figura real. Él también recibe ese mismo llamado de meditar en la ley. Deuteronomio 17 dice, empieza eso, diciendo que el rey debe hacer su propia copia de la ley y meditar en ella todos los días. Porque es allí donde está su prosperidad, es allí donde está su justicia. Entonces, aquí vemos a un hombre bienaventurado que tiene una vida como el jardín del Edén, en que reina como, con la sabiduría de la meditación en la palabra del Señor. James Hamilton dice esto en cuanto a este pasaje y esta idea. El salmista no dice directamente algo así. Israel está buscando un líder que obedezca Deuteronomio 6 y 17. Y así lleve a Israel a conquistar la tierra como hicieron en tiempos de Josué. Al meditar en la Torah y Yahvé, la presencia de Yahvé le será mediada a través de la palabra, igual que Adán y Eva caminaron con Dios en el jardín. Los que caminan en la Torah disfrutan de la presencia de Dios de un modo que se aproxima a la experiencia del Edén. El salmista no lo dice, sigue hablando Hamilton, no es así como se comunican los conceptos en poesía. Sin embargo, el salmista insinúa y sugiere esas cosas utilizando imágenes que recuerdan a Yahvé plantando un jardín en el Edén, donde hizo crecer árboles, con un río que salía del Edén para regar el jardín. La reutilización de la imaginería, empleando la terminología de Salmo 1 en Isaías, Jeremías y Ezequiel, parece corroborar la idea de que el salmista pretendía utilizar la imaginería edénica para describir al hombre justo. Los claros puntos de contacto con Josué 1:8 validan la idea de que el hombre bienaventurado será el capitán conquistador de Israel. Entonces no es solamente aquí proponiendo a Hamilton que no solamente, mira, es una conexión de costura canónica, qué interesante, debemos conectar el libro de Josué con el libro de Salmos. Pero también está dando un paso más. Consideremos la figura a quien esas palabras se dicen. En Josué es a Josué como ese capitán, líder del Éxodo, a quien lleva al pueblo a conquistar la tierra como un rey, quien provee paz y prosperidad y cumple las promesas de Dios. Y Salmo 1 quizás debe tener cierta conexión así también. Sobre todo cuando vemos que el hijo de David es la persona que trae esa bienaventuranza en Salmo 2. Sin embargo, en todo esto hay un obstáculo. La anterior pecaminosidad de este pueblo no se aborda directamente en ese salmo, pero debe quedar claro que la pureza de su camino, la transformación que experimenta, es el resultado de un encuentro con la palabra de Dios. Otra parte del obstáculo es la oposición que los justos encuentren por parte de los malvados.
Esto no es tan extensamente abordado en ese salmo, pero está implícito en el lenguaje de los malvados como los escarnecedores o los burladores. Los justos llegan a su bendito final, pero deben hacerlo a través de las burlas y mofas de los malvados. Los impíos se oponen a los justos en ese viaje y no se contenten con ellos. Los justos y los malvados son marcadamente distintos. Es esa distinción la que hace que los justos sean objeto del escarnio y las burlas de los malvados, como Caín y Abel, como la serpiente, como Isaac y Ismael, como Esaú y Jacob, porque uno recibió la bienaventuranza y el otro no. Uno fue aceptado por Dios y el otro no. Uno fue justo y el otro no. El carácter inevitable del juicio de los malvados es a la vez un incentivo para evitar su camino o para arrepentirnos si ese ha sido nuestro camino. El Salmo depende principalmente del texto de la Torá. Torá es un documento de pacto y por tanto su meditación no solo proporciona bendición, sino bendición específica en el contexto de un pacto. El Salmo en sí parece contener una promesa divina de bienaventuranza para quienes mediten en la palabra de Dios y obedecen el pacto. Sin embargo, la bienaventuranza última y final a la que apunta es la de los pactos abrámico y davídico, que prometen una simiente concreta que cumplirá la Torá de Dios y traerá la bienaventuranza a todo el pueblo de Dios. Un autor dice, la bendición de Dios recayó sobre Abraham y se incorporó a los pactos abrámico y sinático. Para los piadosos, la bendición es tanto la experiencia como la anticipación del cumplimiento de las promesas de Dios. Puesto que el ser de una persona es tanto físico como espiritual, las bendiciones de Dios se extienden a toda la persona. Ese salmo no explícitamente habla de la venida del Mesías, pero está implícito hablando de la conexión real que tiene esa idea de meditar en la ley. La conexión con Salmo 2 nos presenta esa esperanza para quién va a ser realmente este hombre bendito, quien restaura el Edén. Es el hijo de David prometido, el Mesías de capítulo 2. Dice un autor, el Salterio no está prediciendo a Jesús como el Mesías como tal, sino que está instruyendo a los piadosos para que busquen el tipo de Mesías con el que el Señor se complace y que no peca contra el Señor. En vista de las deficiencias inherentes a las de los Daviditas, los otros hijos de David, el Salterio instruye a cualquiera aprender de la fragilidad de David, a esperar la retribución divina y a anhelar a ese Davidida ideal. Parece haber importantes conexiones entre Josué 1, Malaquías 4, 1 Reyes 2, Deuteronomio 17, que nos ayudan a entender la importancia de esto y su conexión real. Entonces, llegando ahora al final de Salmo 1, hay mucha evidencia para conexiones entre Salmo 1 y Salmo 2. Y como he indicado, hay un inclusio de bienaventuranza. Dice en las primeras palabras, cuán bienaventurado es el hombre que se aparte del mal y que medite en la ley. Se aparte del mal y medite en la ley. Eso es casi igual a la sabiduría identificada en Proverbios. Apartarse del mal y temer al Señor. Y termina capítulo 2 con cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Entonces la palabra es la misma, bienaventurado, singular y luego plural, pero esa idea de una bienaventuranza, al principio por la meditación en la ley y al final por fe en el Mesías. Dice Hamilton, la primera palabra del Salmo 1, bienaventurado, es idéntica a la primera palabra del último enunciado de Salmo 2, bienaventurados todos, creando una inclusión en torno a los dos salmos que los une. Esta inclusión también forja una conexión entre el hombre bendito de Salmo 1 y el pueblo bendito que besa al Hijo y se refugia en él en el Salmo 2:12. Y la referencia al Hijo en 2:12 se une a las afirmaciones de 2:7 a 9 para recordar las promesas a David en 2 Samuel 7. Tanto el Salmo 1 como 2 describen a un pueblo que medita también. Los dos usan el lenguaje de meditar. En Salmo 1
el justo, el hombre de Dios, medita en la ley, medita en la palabra. Pero en este salmo, las naciones paganas traman algo vano. Mediten vanidad en contra del Señor. Dice Hamilton, en otro punto de contacto con el Salmo 2, el mismo término traducido como meditar en el Salmo 1:2 se utiliza para describir la vana conspiración de los pueblos para derrocar al Mesías del Señor en 2:2. Eso sugiere que debemos entender el consejo de los malvados, en el que el hombre bienaventurado se niega a caminar en Salmo 1:1, como ilustrado por la vana conspiración contra Yahvé y su Mesías descrita en Salmo 2. En un sentido, no, no anda en el consejo de los malvados en Salmo 1. Y de ahí en Salmo 2 inicia con un consejo de los malvados en contra de Dios. Entonces, interesante, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo del tipo de consejo en el cual no debe. Y de hecho, la epitomía de ese consejo. Esa es la esencia de lo que es ese consejo de los malvados. Es ir en contra de Dios y su Mesías. Entonces, por eso se aparta, porque él se ha refugiado en ese Mesías y no lucha contra él. Es algo que quizás no recuerda de Lucas 19 y esa parábola del rey. Ellos decían, no queremos que él reine sobre nosotros. O incluso Hechos 4 cita ese texto, hablando de cómo el pueblo, los fariseos, los líderes, luchaban contra Cristo y luchaban contra la expansión de su reino por los apóstoles en la persecución. El Salmo abre con esa idea de las naciones paganas odiando a Dios y su Mesías y no queriendo que Él reine sobre ellos. Y usa ese término, Mesías, ese término Mashiach, que es la palabra clave usada en los dos salmos de sujeta libros del libro de Samuel. 1 Samuel 2:10, la canción de Ana, y el Salmo de David en 2 Samuel 22. Los dos terminan con una referencia de cómo Dios sostiene a su Mashiach, a su Mesías. Habla de un ungido. Eso es lo que significa la palabra, el ungido, que evoca esa imagen de David en 1 Samuel 16, ungido como rey. Sobre todo aquí. También aplica al sacerdote, como en Salmo 133, el aceite sobre la barba de Aarón, la unción. También los profetas a veces fueron ungidos, pero David sobre todo, en ese contexto, porque está hablando del establecimiento de un rey. He puesto a mi rey sobre mi santo monte. Es un término íntimamente conectado con el pacto que Dios hizo con David. De allí en versículos 4-6 vemos la respuesta divina al complot de los enemigos. ¿Y cuál es su respuesta? Se ríe. Dios se ríe. Se burla de ellos por su arrogancia, pensando que han intentado estorbar el establecimiento de ese rey. Quizás algo que evoca la imagen de Saúl, ¿cierto? Saúl se presenta en estos términos casi. Piensen en esto, ¿cierto? Dios ha ungido a su rey. Dios ha ungido a su rey, pero Saúl clama en su contra para destruir y para que él no se ponga sobre el trono y busque destruirlo. Pero Dios cumple su palabra. Dios establece su rey. Dios lo preserva para que él sea establecido como rey. Esa imagen en versículo 6 nos recuerda del pacto con David y Sión, ese santo monte de Dios, la ciudad de David, donde Dios estableció a su rey y donde él mismo mora en su templo. El santo monte de Dios es una imagen muy importante que conecta rey y templo. Cómo esas dos ideas son conectadas en la promesa hecha a David mismo, en la cual Dios envía un rey quien construye el templo y mora en paz en la presencia de Dios. Otros salmos también conectan estas dos ideas, como Salmo 132. Versículos 7 y 9 parecen presentar las palabras del rey ungido de Dios. Él está hablando. Aunque el salmo es atribuido a David en el Nuevo Testamento, el texto hebreo no tiene tal título. Eso puede servir para dejar claro que no está hablando simplemente de David
y su conquista sobre Saúl. No es simplemente eso. Aunque ese tipo de oposición se ve tipológicamente en David, y como en David también en Cristo, pero sirve de manera tipológica para hablar del Mesías prometido, el hijo de David, el Mesías, incluso el Mesías que David menciona en 2 Samuel 22. El Mesías o el David tipológico habla de un decreto o juramento que Dios ha hecho. Ese rey prometido es identificado como el hijo de Dios, como Dios mismo dijo del hijo prometido en 2 Samuel 7. Hablando del juramento, como Dios mismo hizo un juramento en 2 Samuel 7. Y hizo un juramento acerca del hijo de David, siendo el rey quien reina como el hijo de Dios. Entonces usa ese lenguaje que nos recuerda de ese pacto. Y a ese rey le va a dar las naciones como su herencia y los confines de la tierra como su posesión. Eso es algo muy importante, porque no usa el lenguaje de Najalá, de la posesión, la herencia de la tierra, que Dios había dado la tierra prometida a Israel como una herencia, como una posesión. Pero vemos aquí algo de que ese rey puesto sobre esa tierra prometida tenía la meta de reflejar el Edén, reflejar esa expansión mundial del rey de Adán, el primer hijo de Dios. Pero ellos fallaron e incluso no expulsaron las naciones que moraban ahí. Pero a este rey Dios le va a dar todas las naciones, no solamente las naciones de Canaán, sino los confines de la tierra. Los confines de la tierra será su posesión. Entonces vemos algo que va a aparecer en otros salmos, como notablemente Salmo 72, uno de estos, Salmo 72, que habla del Mesías, quien domine de mar a mar y sobre toda la tierra. Su nombre es engrandecido entre todas las naciones. Algo que nos recuerda de la promesa de Abraham. El pacto con Abraham y la bendición de las naciones aparece en muchas de esas costuras también. Aquí vemos la gran inversión del complot. Ellos querían destruir su reinado, pero Dios lo afirma aún más. Tramaban destruir su reino, pero Dios le da fuerza para destruir a todos sus enemigos. 41 y 42 hacen eso de una manera muy interesante. 41 va a usar el lenguaje del aplazamiento, de que él está bajo el calcañar de su enemigo. Pero aquí ve que, que aquí levanta el calcañar, el enemigo levanta el calcañar contra él. Pero aquí Dios aplasta su cabeza. Entonces es algo que evoca Salmo 70, Génesis 3, perdón, y Salmo 72 usa las dos imágenes. Esa imagen aquí que los van a despedazar con una vara de hierro. Esa palabra vara, adivinen qué es. Cetro. La misma palabra cetro usado en Génesis 49 y Números 24. Y sobre todo en Números 24, cuando habla. Incluso habla de esas dos cosas. Número 24 habla del cetro con la cual aplasta o ¿cómo es? Destroza a sus enemigos. Y habla de que él toma posesión de las naciones y da por una sucesión de Edom, de Moab, de varias otras naciones que él va a tomar como posesión. En el mismo lenguaje que Salmo 2, dando Dios a él la posesión de las naciones. El Salmo termina volviendo a la idea de la sabiduría. Salmo 1 identifica sabiduría como apartarse del mal y meditar en la palabra. Aquí la sabiduría es arrepentirnos de nuestra enemistad contra el Mesías y refugiarnos en él. Y expresar nuestra lealtad a él por besar su anillo. No dice besar el anillo, dice bésalo, besar al hijo. Pero lo que viene a mí es la imagen del Señor de los Anillos. Obviamente. Pero en esa película, uno de los hobbits, al final, él se compromete al administrador de la ciudad de Gondor, de la ciudad Minas Tirith. Y él es ahí, él es el administrador del trono. No es el rey, pero él es el quien guarda, custodia el trono hasta que el rey venga. Y ese es, de hecho, el tercer libro es el regreso
el retorno del rey. Ese es el punto de la historia. Entonces él se entrega a él a ser su siervo porque su hijo, el hijo del administrador, había muerto defendiendo su vida, salvando su vida. Entonces él se entrega y le pone ahí la mano y le besa el anillo como un símbolo de su lealtad, de su dedicación al rey, al administrador. Entonces es algo interesante. Pero esa imagen de besar al rey, besarle y mostrar ya no enemigos, sino ya nos sometemos a su reinado. Y en esto vemos el contraste. Dice que los que no, dice, hagan esto para que no perezcan, como en Salmo 1. E incluso dice que ese camino de ellos lleva, en 2:12, el camino de ellos lleva a la perdición, como también en Salmo 1. Otra conexión entre los dos salmos. Entonces, obviamente esos dos salmos son importantes, dándonos la sabiduría para vivir hoy en medio de las burlas y dramas y persecución de las naciones, esperando la prosperidad del nuevo Edén bajo el reino mesiánico prometido a David. Como dice Bill, la función introductoria de los salmos 1 y 2 indica que ese tema de la realeza escatológica a través de toda la creación y el juicio va a ser el latido del corazón de todo el salterio, y que el comportamiento del individuo está inextricablemente ligado a este tema cósmico. Listo, entonces ahora abren sus Biblias en Salmo 41. Ok, y bienaventurado. ¿Qué notan? Sí, ajá. Así, ese es el inclusio de Salmo 1. No solamente Salmo 1, un inclusio con Salmo 2, sino también parece ser un inclusio con todo el primer libro. Porque los dos, aquí empieza con bienaventurado, y aquí empieza también con bienaventurado. Él termina con bendito sea Dios, pero es otra palabra. Bienaventurado el hombre y el bienaventurado el hombre que piensa en el pobre, porque en el día del mal el Señor lo librará, el Señor lo protegerá, Él lo mantendrá con vida, será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurarás su salud. Qué interesante. Habla de una inversión de la maldición. Por este hombre que considera con compasión al pobre, será bienaventurado en términos de vencer la muerte, de mantenerse con vida, de tener sus enemigos, de vencer a sus enemigos y no ser entregado a sus enemigos, y de poder vencer la enfermedad. Esas cosas, esos obstáculos de la muerte, la enfermedad, del mundo caído, de los enemigos que se oponen, todo eso es invertido en esta bienaventuranza del hombre quien muestra compasión a los pobres. Una descripción de la justicia de la Torá. Esa es parte, un ejemplo de lo que uno debe producir, lo que debe producir en uno cuando medita en la ley. Justicia a los pobres y afligidos. Incluso tiene una parte central también. Eso es un quiasmo. Entonces puede ser. Un inclusio, un quiasmo siempre tiene una inclusio, pero tiene otro también. Entonces, un inclusio puede también ser un quiasmo, pero toca estudiarlo más profundamente. Y noten ahí otra vez en 2b, y será bienaventurado sobre la tierra. Otra vez, una idea de este hombre bienaventurado en toda la tierra, que quizás puede evocar el lenguaje del pacto abrahámico. Se usa lenguaje para describir esa bienaventuranza, es el lenguaje, uno, de invertir la maldición y dar bendiciones que Dios ha dado a otros, a Abraham. Y yo dije, versículo 4, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica.
Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, traman hacerme daño. Una cosa de demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Dónde más vemos la palabra calcañar? Génesis 3:15, es la misma palabra. Y la palabra es akab, akev. ¿De dónde más vemos esa palabra? Jacob. Ajá. La palabra de Jacob viene de esa raíz, ¿cierto? Porque cuando salía del vientre, cogió el talón, el calcañar de su hermano. Entonces, sí, al principio sí. Como un engañador también. Ah, ¿Perdón? Acab, el rey. No, que la palabra se parece. Sí, ajá, sí. Ujú. Entonces, tenemos esta idea. Uno aquí, un punto. En Salmo 2, parece que quizás habla de David hablando, pero es algo obviamente tipológico. Aquí habla quizás más de parte del remanente. El remanente en términos parecidos a Miqueas 7. Cuando Miqueas 7 habla de que yo voy a soportar la indignación del Señor porque he pecado hasta que Él me restaure, hasta que Él me salve y me defienda mi causa. Entonces aquí habla de que él ha pecado, pero sus enemigos han usado eso, han aprovechado de eso para decir, ya no hay esperanza para él, ya está destruido y le tratan mal, con falsedades, con injuria, con calumnias, con falsas acusaciones y luchan contra él. Interesantemente, ese texto sí aplica a Cristo y ese último texto es citado de Cristo en los evangelios. um, de ese tipo de traición, incluso por los amigos cercanos. Parte de la caída, parte de la dificultad del pueblo en medio del exilio, del ya, pero todavía no, pero la esperanza de que el Señor tendrá piedad de mí, que el Señor sanará y que el Señor bendecirá. Incluso aquí, interesantemente, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. ¿Quién es el pobre aquí en el contexto? David mismo, el salmista. Parece que el salmista es como el pueblo de Israel en Egipto, clamando bajo su aflicción por sus enemigos, bajo los ataques de la serpiente que le ha levantado el calcañar. Pero clama al Señor y espera en aquel quien piensa en el pobre. Espera en aquel que es bendecido con larga vida. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merece. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Noten ese lenguaje. Él espera que el Señor lo va a salvar. Lo va a levantar de ese lugar de opresión, lo va a salvar y le va a dar victoria sobre sus enemigos. Como los enemigos de Salmo 2 tramaban contra el Mesías, pero el Señor le dio victoria. También el remanente puede decir lo mismo. Aunque mis enemigos traben en mi contra, me acusan falsamente, busquen destruirme, el Señor me va a levantar. El Señor me da victoria sobre mis enemigos y no va a cantar de victoria sobre mí. Y, noten eso, me afirmarás en tu presencia para siempre. Me afirmarás en tu presencia para siempre. Tenemos quizás una conexión con esa idea del santo monte de Dios, ¿sí? El hombre quien es conocido por el Señor, de Salmo 1 y 2. Sí, hay una idea de que aquí ese reino de la conquista de los enemigos resulta en una cercanía con el Señor, en una entrada a su presencia. Y de ahí termina con la bendición del nombre del Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Y Esa manera de cambiar como ah,
de tercera persona a primera persona. Ah, ¿No daría también como la idea de que compilar los salmos Ujú. se puso de esta manera intencionalmente? Puede ser algo redaccional, puede también ser algo de la perspectiva del salmista, como a veces en ciertas secciones, dependiendo de cómo lo está presentando. A veces puede indicar que quizás está hablando de alguien más, que hay un tercero ahí. ah, Dependiendo del contexto, hay que estudiarlo. A veces puede ser problemas textuales, de variantes textuales. Porque pareciera como un prefacio del 1 al 3 de lo Sí. que Ujú. es, y luego pareciera estar citando a lo que está dando el Sí. salmista, Ujú. y luego otra vez vuelve Ajá. a 13. Pero algo personal Ajá, ahora, ajá, aplicado a él. Sí. Ujú. sí. En un sentido, el Señor, o quizás el Mesías, es aquel que piensa en, es el hombre sabio de Salmo 1, quien piensa en el pobre. Y él espera que el Señor va a salvarlo. Él va a pensar en él, el pobre, afligido, y lo va a salvar. Listo, entonces termina con la esperanza de David de entrar en la presencia de Dios, ¿cierto? Me afirmarás en tu presencia para siempre. Y Salmo 42 empieza, como siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, aquí vemos un problema, ¿cierto? Él habla de que sus enemigos le están atacando, le están acusando falsamente, pero él confía que el Señor le va a levantar, le va a dar victoria y va a afirmarlo en su presencia. Desde aquí vemos que está anhelando esa misma verdad. Está anhelando esas promesas de poder entrar en la presencia de Dios y luego de poder ser librado de sus enemigos conforme a las promesas. Pero por hoy está en medio del desierto como el siervo buscando las aguas en medio de un lugar seco. Ese es el corazón del pueblo, del remanente en el exilio. Eh, Como ese concepto que he mencionado, una idea espiritual del pueblo esperando el cumplimiento de las promesas de Dios en medio de un mundo que a veces no tiene sentido, que a veces todavía tiene conflicto, enemigos, persecución, tentación, enfermedad. Pero el pueblo dice, oh Señor, como siervo, anhela las corrientes de agua, así suspira por ti mi alma. Yo, oh Señor, cumple tus promesas. Tráeme delante de tu presencia. Eso anhelo con todo mi corazón. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Un lamento aquí. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría, de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Jonás 2. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración a Dios de mi vida. Entonces vemos una imagen muy, muy preciosa aquí, de una inversión de su porción. Tristemente, piensa del pasado y cómo él disfrutaba y reinaba en prosperidad. Pero hoy en día está en medio de dificultades. Sus lágrimas son su única comida, su pan. Su pan de cada día son lágrimas. Y no puede pensar en no puede recordar la misma alegría que antes disfrutaba. Pero se anima a sí mismo. Espera en Dios, pues un día la salvación de su presencia viene. Un día voy a volver a esa felicidad en su santo templo que antes he disfrutado en forma de primicia. Aquí usando ese lenguaje parecido a Salmo 18 para hablar de la conquista de su salvación. Y interesante, él va a pasar por las aguas, pasa por el abismo.
Entonces canta al Señor después de pasar por el abismo y dice, Dios, mi roca. Entonces, ¿quién más hizo eso? Pasó por el abismo y de ahí cantó a Dios, la roca. Israel, ¿cierto? Es lenguaje de Éxodo a Éxodo 15. Esa frase, esa palabra para describir a Dios es un término clave para el Éxodo y cómo Dios es alabado después del Éxodo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Ese tipo de burla y escarnecedor. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. 2 veces se repite la misma Sí, ajá, esa frase. pregunta y la Ujú. misma afirmación. Sí, ajá. Y de hecho se repite de nuevo al final de 43. Sí, entonces parece que son conectados los dos salmos. Listo, 72. Salmo para Salomón. ¿Por qué me has olvidado? ¿Listo? Sí, es parte de eso, es parte de ese, estamos en exilio y tú has prometido, pero ¿dónde está la evidencia de tus promesas? Como vamos a ver en 73, has dicho que el hombre que guarda tu palabra es prosperado, pero cuando veo el caso, son los malvados que prosperan. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está tu palabra que tú has dicho? Es ese tipo de confusión de, oh Señor, no estamos viendo la evidencia de tus promesas, pero espera. Espera, porque he de alabarle otra vez. Él, aunque no parezca, aunque estemos en el exilio y no estamos viendo el nuevo Edén todavía, aunque el Mesías no ha vuelto todavía, aunque Cristo no ha venido de nuevo por la segunda vez, espera, espéralo, porque he de alabarle otra vez en su santo templo. Salmo a Salomón, puede ser también técnicamente salmo de Salomón, por Salomón, pero termina diciendo las palabras de David, lo cual parece indicar que es de David. 73. 72. Aquí, finalizando libro 2. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Que haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres. Que aplaste al opresor. Entonces, que sí, es algo muy parecido a 41, ¿cierto? Dar una bienaventuranza por el hombre que piensa en el pobre. Aquí dice y pide que el rey venga y que él piense en el pobre, que él muestra compasión a los pobres y afligidos. Es algo muy interesante, como él salva al pueblo afligido y buscando que el rey haga justicia, trae paz a su pueblo en medio de su aflicción. ¿Y que cómo lo va a hacer? Aplastar al opresor. Aplastar el opresor. Una palabra importante para hablar de esa imagen de Génesis 3:15, que el enemigo es aplastado bajo sus pies. Y para confirmar eso, luego va a decir que sus enemigos lamen el polvo en versículo 9. Entonces, si dudas si es una conexión con Génesis 3:15 ahí, lo hace un poco más explícito luego. Que te teman mientras duren el sol y la luna. Es tercera persona y de segunda persona, como se dirige hacia el rey ahora. Que te temen mientras dure el sol y la luna por todas las generaciones. Desciende él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Esa es la manera en que describe al rey justo de 2 Samuel 23. Cuando habla de cómo debe ser ese rey prometido, lo describe como lluvias, aguaceros y el sol. Que florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Entonces su reino va a ser eterno. Su reino va a ser uno de justicia, de salvación a los afligidos. Lenguaje parecido a Isaías 11 y varios otros textos que hablan de que ese rey debe ser un rey justo que medita y guarda la ley del Señor. Y dice que domine él de mar a mar,
desde el río hasta los confines de la tierra. Ese es el lenguaje de la tierra prometida en Génesis 15, 18. Y también en Miqueas capítulo 7, que acabo de predicar el domingo. Esa conexión. Dobléguense ante él los moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvenle todas las naciones. Entonces, ¿qué conexiones vemos ahí? Obviamente la conquista de los enemigos en Génesis 3:15, pero también vemos el reino de Salomón en una manera tipológica, porque su reino es descrito en esos términos, desde el río hasta los confines de la tierra, pues desde el río hasta el río, desde el río de Nilo hasta el río Éufrates, algo conectado aquí. También vemos esa idea de los reyes de otras naciones que vienen traen presentes y tributo a Salomón, como se dice al Mesías, como se dice de Salomón, que la reina de África y otros que venían delante de Salomón para traerle presentes y regalos. Y todos los reyes de la tierra se postren delante de él. Eso es algo que me recuerda a mí a Salmo 2. Salmo 2, sí. Como todas las naciones le van a servir. Él va a regir, a reinar sobre ellos con vara de hierro. Y Dios le va a dar como herencia por su posesión los confines de la tierra. Porque Él librará. ¿Por qué? Volviendo a Salmo 41, volviendo a los primeros versículos, porque Él librará al necesitado cuando clame. También al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión, de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Que viva, pues, y se le dé del oro de Sabá, y que se ore por él continuamente, que todo el día se le bendiga. El lenguaje que nos conecta con Salomón, la sabiduría y la justicia de Salomón, y también las descripciones de justicia en Isaías 1, usa un lenguaje muy parecido, Isaías 1:17, y también en Isaías 11, pero esa idea del rey justo, el rey como Dios, quien salva al pueblo oprimido y afligido, como en el Egipto. Que haya abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Sea su nombre para siempre, que su nombre sea engrandecido mientras dure el sol, y sean benditos por él todos los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Sí, vemos conexiones con el Salmo, con el pacto hecho con Abraham. Todas las naciones le van a decir a él bienaventurado. Otra vez, la palabra bienaventurado. De Salmo 1, de Salmo 2, de Salmo 41. Bienaventurado ahora el Mesías quien reina sobre todas las naciones. De Salmo 2, el mismo. Su nombre es engrandecido, otra conexión con el pacto con Abraham, y las naciones le dicen bendito. Y son benditos por él los hombres. Entonces, él bendice y él es bendecido. Bendito será en él todas las naciones. Sí, interesante. Y noten eso, hay abundancia de grano en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra. Imágenes de nueva creación, de la abundancia de la cosecha. Ese término de bendición para el pacto. Bien. Y termina, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Un lenguaje del Éxodo. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Entonces, parte de la meta de ese reino mesiánico es que la gloria de Dios sea en toda la tierra. Eso es también conectado con otro salmo. El rey puesto por Dios, en el cual toda la tierra se llena de la gloria de Dios. ¿Qué otro salmo usa todo ese lenguaje? Uno muy famoso.
Sí, Salmo 8. Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y de ahí habla del hombre puesto para reinar y termina, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 73. Ahora, unos comentarios aquí. Uno dice, la sabiduría viene de la Torah. Dos dice que la sabiduría viene del Mesías. En el Mesías. Meditación y obediencia de la Torah, lealtad y fe en el Mesías. 73 dice, yo veo muchos que odian tu Torah, que son prosperados. Es como, ¿qué sucede cuando Salmo 1 no es el caso que vemos? 73. 73, sí. Ok. No todavía, ya, pero ya le estoy presentando la corrección. El Salmo 73 está diciendo, Asaf está diciendo, yo miro y los malvados prosperan. Ellos tienen una buena vida, ellos tienen larga vida, ellos no tienen penas y dolores en su muerte. Pero tú dijiste que el hombre bienaventurado que disfruta de esas cosas es el que no anda en los caminos de los escarnecedores o no anda en el consejo de los escarnecedores. Entonces, ¿qué está pasando? 89 dice, tú dijiste que el Mesías va a venir y va a librarnos de nuestros enemigos, pero los enemigos han ganado. El reino de David está destruido. Todos sus reyes son exiliados y desterrados. Los dos presentan un tipo de contraargumento por la realidad presente a Salmo 1 y Salmo 2. Pero los dos terminan, Salmo 73, termina con la perspectiva escatológica del versículo 6 de Salmo 1. Que la rectificación, la reivindicación viene luego. Y 89 encuentra esperanza en la firmeza de los pactos del Señor. Que esa promesa se basa en un juramento en el cual Dios juró por sí mismo. Entonces, el último fortalece la imagen de 1 y 2, por no 1 y 2 quizás podrían darnos, en medio del contexto de la vida, una idea muy superficial de ver el mundo. Como los amigos de Job, por ejemplo. Leemos Salmo 1 y decimos, pues, tú no prosperas porque no meditas en la ley. No guardas la ley del Señor. Debes ser amigo de los malvados. Pero Salmo 73 nos provee que la esperanza verdadera es una porción eterna. No solamente una cierta prosperidad temporal, sino una prosperidad de una nueva creación, de un Edén nuevo. Entonces leamos Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi respaldaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Todo lo que quiere recibe. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posesión. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. El lenguaje como parecido a Salmo 2. Los mismos que tramen contra el rey, contra el Dios mismo, hablan contra el cielo y prosperan. Son bendecidos, aparentemente. Sí. Por eso, sí, pasea por la tierra, sí. Interesante. Sí, es la misma palabra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Aquí esos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Entonces ven el dilema, ¿cierto? Él es
Él se describe como el hombre que ha meditado en la ley, que ha guardado, que ha ido al templo, que ha guardado la ley del Señor, que ha purificado sus manos para entrar, eso es lenguaje para entrar al templo, ¿cierto? Ha encontrado su esperanza en el templo, pero no le ha resultado por nada, no le ha valido por nada. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás. Esa es es algo que nos hace pensar de Salmo 1. El consejo de los escarnecedores. No es la misma palabra, pero es algo que sí. Ellos, los escarnecedores, son la guía. Su consejo guía al hombre malvado de Salmo 1. Y aquí el consejo del Señor le guía a él. Y después me recibirás en gloria. ¿Se saltó a un versículo? ¿Yo? Sí. Saltó del 15 al 21. ¿Qué pasó ahí? No sé. Sí, perdón. Si yo hubiera dicho, sí hablaré, aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando el Señor se levanta. Cuando mi corazón se llenó. Ok, eso es lo que Sate hace ahí. Listo, entonces vemos que él entra al santuario, va al santo monte de Dios. Y ahí entiende el fin de esos hombres, el fin de su camino, que es conforme a Salmo 1, es perecer, perece. Es el juicio divino. Pero él va a hablar de que él está con el Señor. Él recibe la ayuda del Señor. Él es guardado por el Señor. El Señor está con él en medio de sus dificultades. Pero el Señor se levanta para destruir a los malvados. Entonces, de ahí 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? De una manera muy interesante, pensando en la prosperidad. Leyendo uno y dice, eso significa riquezas. Entonces, yo voy a guardar la ley, meditarme en la ley, porque yo quiero que Dios me haga rico en esta tierra. Que me haga próspero en esta vida. Pero de ahí ve y dice, pero son mis enemigos que se prosperan. ¿Cuál es el problema? Entonces ya, chao. Ya me rindo en este cristianismo. Pero de ahí va al templo. Piensa de la presencia de Dios. Medita un poco mejor en la Torah, en tu totalidad. Y llega a decir, nada deseo una tierra fuera de ti. Lo que quiero, la herencia que quiero, la meta que busco en esta vida cristiana, no es la prosperidad, la riqueza que Él me puede dar aquí, sino yo busco a Él. ¿Quién tengo incluso en los cielos, sino a ti? Nada en los cielos o en la tierra puede comparar con tener a Dios mismo. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Es muy opuesto a la imagen del hombre bienaventurado de Salmo 1. Que aunque mi vida, mi cuerpo, esta vida temporal, aquí no sea como ese árbol eterno de Salmo 1, yo sé que Dios es mi fortaleza y Él es mi porción. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio al contar todas tus obras. Interesante, ¿cierto? Otra vez, estar cerca de Dios, su presencia. El lugar de su presencia es el verdadero Edén que Él está buscando. Él en un sentido buscaba Edén por los árboles y la abundancia y la riqueza, pero ahora se da cuenta de que el verdadero Edén es que Dios paseaba ahí, que Dios mismo moraba ahí. Entonces eso ahora es el Edén que busca Dios mismo. Y termina con eso. En Dios el Señor he puesto mi refugio.
que nos recuerda el Salmo 2. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. Como el oráculo de Balaam, que describe el pueblo Mm. de Israel Sí, en ajá. Edén, pero está en el desierto. Sí, claro. ¿Pero por qué es en Edén? Dios, sí. Sí, interesante, sí. Ujú. Listo, 89. 89 es bien largo, pero es muy, muy bueno. Ok, entonces dije, Salmo 73 es el problema que el remanente encuentra con Salmo 1. Resuelto. Identificado y resuelto. 89 es el problema con Salmo 2. Esa conexión es un poco más propio. ¿No? Seguro no soy el único, pero no lo recibo de alguna otra fuente. Entonces, está abierto a ser criticado o considerado. Pero es algo que es muy interesante. Si viene de otros, no se puede criticar. Pero cuando viene de mí, es algo. Pero ah, creo que sí concuerda mucho. ¿Cierto? ¿Cómo lo vieron en el 73? Parece, ¿cierto? Sí, tiene mucha relación. Sí. Ahora 89. Va a volver a usar el mismo lenguaje que Salmo 2 y hablar de ese problema. El 89 da, se confirma. Por siempre cantaré de la misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Interesante que así terminó Salmo 73, de contar las obras del Señor a otros. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Eso es la fe expresada al principio. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a Dios mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Sí, Selah. Sí, He jurado a David mi siervo. Sí. Ujú. Ah, He jurado a David mi siervo. Entonces aquí hablando del pacto hecho con David, Salmo 2, Salmo 72, muchas de esas posturas han hecho referencia a este pacto hecho con David. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos como con tu brazo poderoso. ¿Ok? Ahora, todo esto habla de qué? El Éxodo. Del Éxodo. Ajá, Y muy bien. tú apretaste de Egipto. Sí, pues, ajá, hay un punto interesante que hemos visto en algunas partes, hablamos en Jeremías vimos en un texto, creo que el día que todos estaban lejos, solo Carlos y Stalin y yo, lo leímos y lo hablamos y fue una bendición. Casi llegamos al cielo. Y otros textos también en Isaías y otras partes usan ese tipo de lenguaje, ya llegó a eso. Pero sí, vemos el lenguaje de Éxodo 15, ¿cierto? De quién es como Señor. El Señor quien con su brazo salva a su pueblo. Entonces, Dios, no hay nadie como Él. Y por eso los cielos y todos entre los santos lo adoran. Aquí quizás hablando del consejo de los ángeles, de los santos ángeles. Ok, pero de ahí llega, tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Primero, interesante que aquí también vimos esa imagen de aquí, o aquí. De esa idea de las olas y el abismo. 41. 41, ajá. Entonces habla de que está en el abismo, en las olas. Y aquí también vuelve a hablar de cómo Dios domina al mar. 42. Ajá, 42. Cuando sus olas, y usa ese lenguaje de la roca y de la Dios de mi salvación, que es un lenguaje que viene de Éxodo 15.
Entonces, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, en la mente del Oriente Próximo Antiguo, el mar era un símbolo de caos, un símbolo de caos. Y a veces se representaba como un dragón, un tipo de monstruo del mar, un monstruo de como un monstruo del mar, una serpiente, un tipo de dragón del mar, que es ese símbolo de un monstruo um, que causa caos, que consume los barcos, que destruye a todos los que se hunden en el mar. Entonces, así como Leviatán. Y Rahab es una de esas palabras conectadas con ese tipo de dragón, esa serpiente del mar, esa serpiente marina, que es ese gran dragón enemigo que causa caos. Entonces, desde Génesis 1:2, en la mente antigua, de la mente antigua, Dios se ha presentado como el quien domina el caos de los mares. Y Dios quien puede dar orden al caos de los mares y puede dividir las aguas y presentar la agua seca. ¿Quién puede controlar el Mar Rojo? Entonces, Egipto también se conecta con esa imagen. Y el Éxodo, perdón, a través de las aguas se presenta como una conquista de esa serpiente marina. Entonces, obviamente, algo conectado con Génesis 3:15. ¿Qué hay de este texto de Apocalipsis que dice que y el mar ya no existe? Creo que quizás depende de esa misma conexión. Que el mar como un símbolo muchas veces un símbolo de la aflicción, un símbolo del caos, de la confusión, y creo que acompaña esa imagen del éxodo, de la conquista, de remover la maldición. Sí. Entonces, esparce a los enemigos con su brazo poderoso. Si alguien puede encontrar ese texto de Jeremías, fue como versículo 1 de un capítulo, creo, que habla de eso. Ahí. De Jeremías, hay otros textos que hablan de esa serpiente. Eso parece ser uno. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará. Pues aparece la palabra. Yo Sí. le di voces que tu cabeza se tiene. No, Isaías 51:9 es uno que habla de esta conquista de la serpiente marina. En el 87:4 dice, no, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me No, conocen. sí, pero mejor 51:9. Despierta, despierta, vístete de poder o brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría interna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Oh, wow. Eso es un texto muy glorioso de un nuevo éxodo. Diciendo, oh Señor, van a alabarte porque tú vas a hacer un nuevo éxodo. ¿Cómo hiciste? Entonces diciendo, Señor, salva porque no eres tú el quien aplastó ese serpiente, aplasta ese serpiente también. Una conexión interesante porque muchos de los salmos de David usan ese lenguaje del éxodo. El éxodo aparece en muchas de esas costuras. ¿Sí? El Salmo 18 vimos muy importante las imágenes del éxodo. Que tuyos son los cielos, tuyo también la tierra. El mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La imagen del poder de Dios en el Éxodo. Y también en Isaías para hablar del nuevo Éxodo. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado, interesante, ¿cierto? Ahora en el medio del Salmo, es el pueblo que sabe lo que es la voz del júbilo.
Anden, Señor, a la luz de tu rostro. Notan ese lenguaje. Andando en el camino del Señor y aquí en el camino de la presencia de Dios. A la luz de tu rostro es la bendición. Sí, ajá. Sí, y Salmo 80 también usa ese lenguaje. Seremos salvados por la luz de tu rostro. Algo así. En tu nombre se regocijan todo el día. Por tu justicia son enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues del Señor es nuestro escudo. Y del Santo de Israel nuestro Rey. Del Señor es nuestro escudo. Y del Santo de Israel nuestro Rey. ¿Perdón? 18, 19. ¿En tu Biblia? Sí. Es un párrafo. Pero no sé por qué. 18. 19. Ah, no hay espacio. Es un párrafo. Sí. Ok. Una vez, ahora vuelve al principio, ahora al pacto con David. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a uno escogido entre el pueblo. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Entonces, aquí piensen en 1 Samuel. Va a aparecer muchos detalles aquí. O Samuel en general. Y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. Usando el brazo que fortaleció al pueblo en el Éxodo. Ahora es el brazo que toma a David como rey. No lo engañará el enemigo. No lo afligirá el hijo de maldad, la simiente de los malvados. Sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él. Y heriré a los que lo aborrecen. Salmo 2, Salmo 72, Génesis 3:15. Con él estará mi fidelidad y misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. De mar a los ríos va a reinar. Salmo 72. Solo en otra imagen, otra presentación. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Eso es Salmo 42 y Salmo 2 unidos. Así termina Salmo 42, mi Dios y la roca de mi salvación. Y así habla de Salmo 2. He puesto él me ha dicho el decreto que mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, ese es Salmo 2, ¿cierto? Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Entonces, empezando desde 1 Samuel 16 hasta 2 Samuel 7. Si sus hijos abandonen mi ley y no anden en mis juicios, si violen mis estatutos y no guarden mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Eso es casi directamente de 2 Samuel 7. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Eso fue también Salmo 72, como la luna. Entonces vemos una descripción del Éxodo, y de ahí la vida de David, del pacto con David y de la realidad de ese 2 Samuel 23. Que aunque sus hijos pecan, ellos serán juzgados, pero el pacto no será quebrantado. El pacto no se perderá. Dios va a cumplir su palabra. Y de ahí 38. Pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu Mesías tú te has enfurecido. Contra tu ungido. Has despreciado el pacto de tu siervo. Has profanado su corona echándola por tierra. Has derribado todos sus muros. Has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino los saquean. Ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios. Has hecho regocijarse a todos sus enemigos. Has retirado también el filo de su espada. No, ni puede defenderse, su espada no tiene filo.
y no le has hecho estar firme en la batalla. Has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono. Has cortado los días de su juventud. Lo has cubierto de ignominia. Selah. Entonces, o sea, ese es el problema que presentaba aquí. Ven eso, ¿cierto? Tú juraste a tu siervo. Pero mira, todo lo que juraste invierte. ¿La conquista de los enemigos? No. Sino los enemigos conquistan él. ¿Un gran nombre? No, no. Ignominia. ¿Un reino eterno? No. Los días de su juventud son cortados. Murió en su juventud. No alcanzó largos días, sino murió como joven. Entonces vemos una gran realidad triste. Selah. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has criado a todos los hijos de los hombres? Entonces, como está diciendo, ¿dónde está la esperanza? Si ese es el final, ¿dónde está la esperanza? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder de Seol? Selah. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, oh Señor, el oprobio de tus siervos, como llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu Mesías. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Amén. Entonces, qué interesante, ¿cierto? Es un salmo muy hermoso que refleja muy bien la actitud del pueblo que podrían tener en medio del exilio, en medio de ese tiempo esperando la venida de Cristo, en que incluso nosotros podemos expresar a cierto punto en el ya, pero todavía no. Cristo ha venido, pero podemos al Señor, pero mira todo lo difícil. ¿Dónde está la promesa de tu venida? Pero es algo, justo eso. ¿Dónde está la promesa de la venida de ese rey? ¿Dónde está el reino eterno que has prometido a David? Lo que yo veo son los hijos de David conquistados, matados, destruidos, rechazados, arrojados por la tierra en exilio. ¿Dónde está? ¿Y hasta cuándo será así? Pierde la esperanza. Como también Asaf de Salmo 73. Pierde la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué esperaba en esa promesa? ¿Por qué esperaba vida de esa promesa si así termina? Termina rechazado, frustrado y estorbado el plan. Pero la idea es que el Señor guarda su palabra. El Señor recuerda, el Señor escucha a su pueblo. El Señor recordará el oprobio de sus siervos. Entonces, de manera muy interesante. Él expresa mucha esperanza, toda la gloria de la perspectiva que debemos tener. Pero ahora choca con la realidad del exilio. Choca con la realidad de que, ¿dónde está? ¿Dónde está esa promesa del rey prometido? Pero sigue esperando que Dios no falla en sus promesas. Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Interesante, ¿cierto? Un refugio. Un lenguaje, una imagen de Salmo 2, de varios otros salmos. Salmo 73 terminó así. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volver hijos de los hombres, porque 1000 años ante ti, ante tus ojos, son como el día de ayer que ya pasó. Es como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Interesante la conexión, ¿cierto? ¿Cómo terminaba? Después. Dice, recuerda cuán breve es mi vida. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? En 47. Esa idea de lo corto de la vida. Entonces, eso también alimenta la esperanza escatológica aquí.
las promesas es para un reino sobre toda la creación. La promesa es para el nuevo Edén. Pero nuestra vida es corta. Nuestra vida es corta. Entonces, ¿dónde está esa esperanza? Haces que el hombre... 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestra iniquidad delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. 41 habla del pecado del remanente así. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Quizás también el lenguaje de Salmo 89, esa frustración de los pecados de los hijos. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, algo interesante, ¿cierto? Aquí la sabiduría es entender lo corto de nuestras vidas y esperar por la promesa escatológica de Dios. Que hay algo que esperar después de esta corta vida, que no termina solo con esta vida. Interesante la imagen de eso. ¿Dónde empieza esa vida corta, ese problema? Sí, pues eso así, pero aún antes en la caída, en la maldición. La muerte vuelve al pozo, perdón, al polvo. Vuelve a ser polvo. Génesis 3, ¿cierto? Esa parte de la maldición. En vez de flores, se marchita y se seca. Vemos la realidad de la maldición. La tierra fructífera se marchita, muere como el hombre. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Algo interesante. Eso es la pregunta que hizo 89, ¿hasta cuándo? Y también es la pregunta, la petición que hizo David en Salmo 41. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, en los años en que vivimos adversidad. Manifiéstate tu obra a tus siervos, y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, esa esperanza. Sí, ajá. Sí, la bendición, la prosperidad, la larga vida, la restauración de la adversidad. Algo interesante, ¿cierto? Pensando en Salmo 73, aquí. De la adversidad que viene a los santos, que en vez de ellos prosperar, son los malvados que prosperan. Pero Salmo 73 espera que Dios va a reivindicar, va a alegrarnos conforme a los días que nos afligiste. Va a alegrarnos conforme a los días que nos afligió. En los años en que vivimos adversidad en el futuro, en una esperanza escatológica futura. Entonces estamos viendo muchas imágenes de Edén, de la maldición, de la inversión de la maldición, de la aflicción que viene sobre el pueblo de Dios, pero como el Señor se acuerda de sus promesas, como el Señor salva a su pueblo y trae esa bendición de vida aún en medio de la maldición. $106 también es un salmo un poco largo, pero es algo interesante porque empezamos este libro con Moisés y terminamos con un relato de la historia del Éxodo. Aleluya. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados todos que guardan el juicio. Bienaventurados, otra vez. Los que practiquen la justicia en todo tiempo. Algo que
nos hace pensar de Salmo 1. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, porque yo vea la prosperidad de tus escogidos. Otro lenguaje de Salmo 1. Para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Nosotros hemos pecado, como nuestros padres. Ahora, interesante. 90 es la primera generación expresando su pecado. Ahora es la generación del exilio diciendo que nosotros hemos pecado como ellos. Como ellos pecaron, como Moisés antes cantaba, ahora nosotros hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar y el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Tantas conexiones con Éxodo, ¿cierto? Y explícito. Reprendió pues al mar rojo y se secó. Los condujo por las profundidades, como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba. Los redimió, otra vez, los condujo por las profundidades. Esa imagen que vimos en 42, en 89 y ahora también. Y también 90. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios. Ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Éxodo 15. Pero pronto se olvidaron de sus obras. No esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo de Israel, la tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. ¿Qué texto es eso? Un fuego ardió contra su grupo, la llama consumió a los impíos. Es número 16. Hicieron un becerro en Horeb. Y saltando un poco la historia, Éxodo 32 ahora, y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas asombrosas en el mar rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él. Su escogido es un término que se usó en 89 y otros textos también. A fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones, y dispersarlos por las tierras. Interesante, que está combinando dos cosas. Los abatió en el desierto, ¿cierto? Él dejó que ellos cayeran, pero esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. ¿Cuándo pasó eso? En sus días, en los días de salmista, no en los días de números. Aunque números 14 vemos ahí, y que murieron ahí, abatidos en el desierto. Pero esparcir, vemos como cierta conexión entre, sí, está juntando lo que están sufriendo, porque en un sentido está identificando sus pecados con los pecados de esa generación, y su castigo también. Se unieron también a Baal Peor, números 25, y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Le provocaron pues a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finehés se levantó, intervino y cesó la plaga. Y le fue contado por justicia, por todas las generaciones, para siempre. Interesante. Le fue contado por justicia. Fue justificado. Interesantemente, vemos un recorrido por la historia, pero vemos como aflicción y Dios los salva. Pecado, pero Dios envió a Moisés. Pecado, pero Dios envió a Finehés. Entonces, en un sentido, está preparándonos quizás para ese rey prometido
quien va a salvarlos de nuevo de este castigo que están sufriendo. También le hicieron enojarse en las aguas de Meriba. Bueno, regresando ahora al principio. Eso es Éxodo 15 mismo. Y le fue mal a Moisés. Pues no, eso es número 20, la segunda vez. Y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. Pues de que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos, ahora en la conquista, como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Ese es el lenguaje de Deuteronomio, Números, Josué. Jueces 2 también. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces vemos la contaminación de la tierra prometida, profanada, como Génesis. La tierra de Edén profanada y son expulsados. La tierra de Canaán, el lugar de Edén, es contaminada por sus pecados y otra vez van a ser expulsados. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo. Él aborreció su heredad, los entregó en mano de las naciones. Y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron. Fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor. Y por amor a ellos se acordó de su pacto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo aquí? Ese es el lenguaje del Éxodo, pero ahora aplicado al exilio que están sufriendo. Y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión, en presencia de todos los que tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendita sea el Señor desde Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Dónde es eso? Ese es Salmo 90, como empezó ese libro. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Una inclusión de aleluya aquí. Empezó con aleluya y termina con aleluya. Entonces vemos esa conexión del remanente. Ahora, remanente como aquí, como aquí y como aquí. Y aquí, y aquí, y aquí. El remanente expresando su aflicción, incluso confesando sus pecados, la justicia de Dios por traer esa aflicción, pero eso no les deja olvidar o no les quita la esperanza que Dios puede cumplir sus promesas. Que Dios todavía va a cumplir sus promesas porque sigue siendo un Dios misericordioso, un Dios quien cumple el pacto, un Dios según Éxodo 34. Pues eso es el lenguaje ahí, ¿cierto? No me fijé, pero no es así. Como quizás las imágenes de Éxodo 34. Y por amor a ellos se acordó de su pacto. Se arrepintió. Es el lenguaje de Dios. Se guarda pacto. Se arrepiente de infligir el mal. Conforme a la grandeza de su misericordia. Grande misericordia. Y compasión. Les hizo también objeto de compasión. Y el Señor los salva. Vamos a terminar aquí con Salmo 107. Y vemos a muchos de los mismos temas. Da gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Así empezó 106, ¿cierto? Díganlo los redimidos del Señor. A quienes ha redimido de la mano del adversario. Entonces, en un sentido, toma por sentado la respuesta positiva de Dios a los clamores al final de 106. Y los ha reunido de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Sí, reúnenos. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Salmo 42. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias eso es la conquista, la herencia, la tierra prometida. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es el lenguaje del Éxodo. Porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros de miseria en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios, y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Entonces vemos aquí una serie de imágenes. Primero, un pueblo en medio de un desierto, sediento y hambriento, y Dios los salva de su aflicción. Aquí un pueblo en sombra de muerte, tinieblas y miseria. Y el Señor rompe sus cadenas y los saca a la luz. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Un refrán importante aquí. Pero con sus hijos hombres está haciendo en general a toda la creación, no solo al pueblo. A su remanente. Porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos de las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hacia las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, están escuchando el patrón, ¿cierto? Clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó. Él los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló. Él levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Una imagen importante, ¿cierto? Cambió la tempestad en calma. ¿Quién más hizo eso? Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Entonces, primero, un pueblo en el desierto con hambre. Segundo, un pueblo en medio de tinieblas, con temor en cadenas. El Señor los salva. Un pueblo ahí en versículo 17, un pueblo rebelde que ha muerto por sus pecados, y el Señor los salva de la muerte. Los libró de la muerte. Enviando su palabra, los libró de la muerte. Hay un pueblo en medio del caos del mar, en medio de la tempestad del mar caótico. Y Dios calma el mar caótico. Y Él los salva a aquellos que claman a Él. 33. Él convierte los ríos en desierto, los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir. Y siembren campos, planten viñas y recogen con una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Es interesante, ¿cierto? Descreación y nueva creación. Entonces, Él salva la creación por hacer una nueva creación. Incluso usa el lenguaje de Génesis 1:28. De la bendice y se multiplica. Y incluso hablando aquí de los ganados. No disminuye su ganado.
Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un yermo sin camino. Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto, y multiplica sus familias como un rebaño. Interesante, ese mismo lenguaje de Génesis 1. Los rectos lo ven y se alegran, pero toda iniquidad cierra su boca. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Es una apelación al lector. Sí, sí, entonces, si quieres ser sabio, aquí presta atención a esto. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cómo terminó, pastor? ¿Quién es sabio? Que preste atención a esas cosas y considere las bondades del Señor. Entonces, mis hermanos, este salmo es una respuesta a las dificultades aquí, ¿cierto? Entonces, esta es la sabiduría, meditar en esas cosas, esperar al Señor. Pero cuando estás en medio de esos momentos de aflicción, o en Salmo 106, cuando incluso por nuestros propios pecados sufrimos la maldad, sea como todos esos grupos, y clamen al Señor. Clamen al Señor, y el Señor escuchará, y el Señor te salvará de tu aflicción. Qué hermoso. Está tomando el ejemplo del Éxodo, el ejemplo de todos esos casos que menciona. En cualquier caso que estés, estás en tinieblas, clama al Señor. Si estás en el desierto, clama al Señor. Si estás en medio del mar caótico, clama al Señor. Donde estés, en cualquier aflicción que estés, clama al Señor. Y Él lo verá y salvará a su pueblo de sus aflicciones. Y responde con bendición y con alegría y con contar las obras gloriosas del Señor a otros. Porque otros también están en medio de esa aflicción. Porque ellos se animan. Que Asaf y Ezra, Etán, se pueden animar en medio de la aflicción. Y pueden seguir clamando al Señor. Y pueden esperar que el Señor va a cumplir su obra, salvar a su remanente y traer a su rey prometido. Es muy hermoso, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, con esto vamos a cerrar esta clase. Podemos, quizás en otro momento, leer, mañana podemos leer los últimos, pero vamos a terminar ahí.